Història al descobert. Idea original i producció, Josep Zequiel. La interpretació del Codi da Vinci. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha suprimido las creencias cristianas disidentes y alternativas. El fenómeno editorial representado por la obra de Dan Brown, El Código da Vinci, examina la posibilidad de que María Magdalena y Jesús hubieran tenido un hijo. Mucho antes de la tristemente célebre Inquisición, en el siglo XIII, esta polémica creencia originó una cruzada por Cristo en la que fueron asesinados 100.000 pacíficos cristianos en el sur de Francia, conocidos como los cátaros. Cuando empecé las investigaciones para mi libro tenía mis dudas, era bastante escéptico. Hasta cierto punto lo que yo quería era refutar todo lo que de esa historia salía a relucir en los libros. Pero después de 3 viajes a París y de hacer un montón de entrevistas, me convertí en un creyente. El Código da Vinci junta una gran cantidad de ideas presentes en los libros de historia alternativa. Creo que lo primero que tenemos que recordar sobre el libro de Dan Brown, El Código da Vinci, es que se trata de una novela, un entretenimiento. Se supone que te va a tener siempre intrigado. Quieres saber qué les pasa a los personajes, si encuentran lo que buscan, y todo esto es realmente estupendo. Le estamos muy agradecidos porque nuestro libro, Las revelaciones de los templarios, que salió publicado hace 7 años, se menciona como una autoridad en el libro de Brown, por su nombre, por su título. Y la verdad es que esto es fenomenal, porque gracias a eso nuestro libro ha despegado, a pesar de que el nuestro no es una novela. Nuestro libro es el resultado de una investigación muy intensa sobre varios temas de mucha profundidad. Por desgracia, Dan Brown no parece haber entendido algunas de nuestras investigaciones a las que se refiere en su libro. Pero de todos modos está bien porque revierte en nuestro beneficio. La gente ve que se habla de nuestro libro en el libro de Dan y luego lo buscan para comprarlo. No nos podemos quejar. Lo que Dan Brown ha hecho muy hábilmente es juntar algunas de estas ideas y meterlas en un thriller moderno. Así que de lo único que podemos estar seguros es que esa historia que nos suena tan familiar, si hemos sido educados como cristianos, esa historia está equivocada. E incluso aunque demuestres que todas las demás alternativas son falsas, lo que queda también está equivocado. Por eso vemos por ahí todas esas ideas alternativas. Porque todos partimos de la base de que todo lo que nos venían enseñando hasta ahora está demostradamente equivocado. Intentémoslo y descubramos qué es la verdad. El libro de Dan Brown, El Código da Vinci, es un fenómeno editorial. Ya ha vendido unos 10 millones de ejemplares. Y la cifra aumenta sin cesar. Podemos decir que este libro es un bestseller de carácter mundial. Sin embargo, nunca un libro había dado lugar a tantas discusiones. Muchos lo defienden, mientras otros lo vilipendian por blasfemo y hereje. ¿Qué hay de verdad en él? ¿Cuál es el misterio del Código da Vinci? ¿Existe realmente un Código da Vinci? Soy Simon Cox y he escrito el primer diccionario del Código da Vinci. Quiero guiaros en un viaje por el interior de la novela. Quiero revelaros algunos de sus misterios y mostraros algunos de los hechos históricos que están detrás de la ficción. En los primeros capítulos del Código da Vinci, el Museo del Louvre en París destaca porque es el escenario de una buena parte de la trama. Es aquí donde se produce el asesinato de Jacques Saunier, donde se encuentran Robert Landon y Sophie Neveu, y debido a las sospechas del jefe de policía Bezu Fache, el lugar donde comienza la búsqueda que finalmente nos llevará a Londres y luego a Escocia. Realmente creemos que hay verdaderas evidencias, más allá de la ficción, de varios encubrimientos. Uno tiene que ver con Juan el Bautista y su estatus. Otra verdad oculta tiene que ver con María Magdalena y el estatus que se le da, lo que de hecho influye sobre la forma en que la Iglesia ha tratado a las mujeres durante 2000 años.
La característica más común de la ortodoxia es que su capacidad para el cambio es muy limitada porque se ha encerrado en una caja de la que le cuesta mucho trabajo salir. Esto podemos verlo, por ejemplo, en cosas relativamente secundarias que el Papa actual trata de liberar. Poco a poco se ha hecho de María Magdalena algo muy importante. Él ha llamado a María Magdalena apóstol de los apóstoles. Ha desautorizado la opinión de papas anteriores de que María Magdalena era simplemente una prostituta y una pecadora arrepentida, que esa era su función principal, y otras ideas por el estilo. Pero las limitaciones que la ortodoxia se ha impuesto a sí misma no le permiten cambiar mucho más. No podría hacerlo sin destruirse a sí misma. En el Código da Vinci, el cuerpo de Jacques Saunier, conservador del Louvre, es encontrado en la Gran Galería del museo. El cadáver aparece en la posición del famoso hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Muchos visitantes modernos de la Gran Galería han pasado con prisa ante las numerosas colecciones de grandes obras maestras que cubren las paredes de este extraordinario lugar para llegar al maravilloso cuadro de la Mona Lisa ubicado al final. Es en la Gran Galería donde Sophie y Robert hallan la información sobre lo que se esconde detrás del famoso cuadro de Leonardo, La Virgen de las Rocas, donde está la llave de una caja de seguridad del Banco de Depósitos de Zúrich. La Virgen de las Rocas es el nombre que se dio a las dos versiones de una pintura religiosa de Leonardo da Vinci en las que se ve a la Virgen María sentada con los niños, Jesús y Juan el Bautista. Los acompaña un ángel que se cree que es el arcángel Uriel. La composición es triangular y la Virgen María está en el vértice superior. De las dos versiones, la primera y más desconcertante fue un encargo de la iglesia de San Francesco Grande de Milán. Este cuadro presenta una gruta en las rocas en la que la Virgen María está sentada al centro. Junto a ella hay dos niños, Jesús y Juan el Bautista, con Uriel arrodillado a su izquierda detrás de uno de los niños. Se cree que este niño es Jesús, sentado con las piernas cruzadas, algo lejos de María. Tiene la mano derecha levantada en el gesto de bendecir y la apunta hacia el otro niño. Encima, la mano de María parece bajar y quedarse en suspenso sobre su cabeza. Detrás de este niño, Uriel señala hacia el otro niño sentado a la derecha de María. Se cree que este otro niño es Juan el Bautista, que une las manos como en un rezo, mientras la mano derecha de María se posa sobre su hombro. Pero si se mira el cuadro con objetividad, parece más probable que el niño que reza sea Jesús y no Juan el Bautista, ya que está sentado más cerca de la Virgen María, y de hecho ella lo abraza y lo protege. Tiene sentido en este caso que el otro niño que se sienta un poco más lejos de la Virgen sea Juan el Bautista, bajo la protección del arcángel Uriel, a quien suele aparecer asociado. Esta es la teoría que proponen Clive Prince y Lynn Pignett en su libro Las revelaciones de los templarios. A nosotros nos resulta muy curioso ver que cuando vas a las grandes galerías de arte donde se exponen obras de Leonardo, la gente se para delante de los cuadros en una actitud de reverencia, como si les fueran a poner velas. Las miran como si fueran obras sagradas. Y a lo mejor en cierto sentido son obras sagradas, pero sin duda no son obras sagradas cristianas en la acepción común de la palabra cristiano. Porque en ellas hay mucho anticristianismo, hay mucha sátira, incluso en La Virgen de las Rocas, de la cual hay una versión en París y otra en Londres. En este cuadro hay una sátira extremadamente vulgar y cruel de la supuesta virginidad de María. En la segunda versión del cuadro, que ahora se conserva en la Galería Nacional en Londres, las figuras son ligeramente más grandes y tienen aureolas en la cabeza. El arcángel Uriel ya no apunta hacia el niño que está a la derecha de la Virgen María, el cual ahora sostiene la cruz de Juan el Bautista. Esta cruz, al parecer, se la añadió otro pintor al cuadro más tarde, y puede que no expresara la intención original de Leonardo da Vinci. La segunda versión del cuadro puede que se haya hecho para eliminar la ambigüedad de la anterior respecto a los dos niños. La primera versión parece expresar la tradición de los templarios de venerar a Juan el Bautista más que a Jesús.
Así que no es de extrañar que la hermandad que encomendó la pintura rechazara la primera versión, pues no representaba adecuadamente su ideal de la Sagrada Familia refugiándose en una cueva en Egipto durante la huida de Herodes. En la novela de Dan Brown, Sophie Neveu, al descifrar un anagrama que le deja su abuelo, es guiada hasta la primera versión de la Virgen de las Rocas que está expuesta en el Louvre. Detrás del cuadro, Sophie encuentra la llave de la caja de seguridad. Leonardo no era cristiano. De hecho, si consideramos solamente sus cuadros, si los miras objetivamente, parece que en realidad odiaba a la Sagrada Familia. Por ejemplo, siempre que se pintaba a sí mismo en sus cuadros, era muy aficionado a hacerlo, se ponía a sí mismo en sus obras, se pintaba de espaldas a la Sagrada Familia. Por ejemplo, en la adoración de los magos, hay un joven en la esquina inferior derecha del cuadro que se vuelve así, con mucha vehemencia. Los historiadores del arte suelen aceptar que se trata del propio Leonardo. Y en la Última Cena, San Judas, que por cierto es el patrón de las causas perdidas, esto es bastante curioso, está al final de la mesa de espaldas a la figura central, que es Jesús. En la adoración de los magos sucede algo muy interesante, que es una clave para el verdadero código da Vinci. Y es por eso que Dan Brown introduce en su novela una referencia a la obra maestra inacabada de Leonardo, La adoración de los magos. En la novela, Brown hace el recuento de cómo un especialista en arte establecido en Florencia, llamado Maurizio Serracini, ha descubierto debajo de las capas superpuestas de suciedad y de pintura una obra muy diferente de Leonardo. La Galería de los Uffizi en Florencia se siente tan incómoda con su hallazgo que destierran el cuadro a un almacén anejo. Serracini se ha hecho famoso por el uso que hace de la tecnología médica para revelar los secretos de los grandes maestros. Ha examinado obras de Botticelli, Caravaggio, Rafael y muchos otros maestros de la pintura. Su diagnóstico de la adoración de los magos desató un fiero debate en el mundo del arte. Serracini llegó a algunas conclusiones extraordinarias y controvertidas. Según él, nada de lo que vemos hoy en la adoración fue puesto ahí por Leonardo. Serracini cree que una mano muy posterior aplicó torpemente las capas de pintura marrón y naranja que ahora adornan el lienzo. Señala que muchos de los rasgos están totalmente desprovistos de la finura y la calidad del trazo de Leonardo, sobre todo en la representación de la anatomía humana. Su teoría se apoya en el descubrimiento de una escena totalmente distinta debajo de la obra actual. Serracini sugiere que Leonardo quería representar un mundo que se reconstruía a partir de las ruinas, un reflejo de los sentimientos del maestro a comienzos del Renacimiento. Esto es lo más asombroso de todo lo que Dan Brown puso en su libro. En la adoración de los magos, si te fijas en el primer plano de la pintura, ves que la gente que adora a la Virgen y al niño son todos espantosos. Parecen muertos vivientes. Todos tienen los ojos y las mejillas hundidos y tienden sus manos, que parecen garras, hacia la Sagrada Familia, lo cual es muy raro, especialmente cuando uno se da cuenta de que hay otro grupo de adoradores, un segundo grupo más allá, detrás y por encima de la Virgen María, que parecen estar venerando las raíces del árbol o al árbol en sí. Todos ellos, estos adoradores, son jóvenes, saludables y hermosos, y uno de ellos, que está de pie junto al árbol, hace este gesto con la mano, algo que hemos llegado a pensar que en la obra de Leonardo alude a Juan el Bautista. Y resulta muy interesante porque este árbol es un algarrobo, que en la tradición de la Iglesia es un símbolo de Juan el Bautista. De modo que lo que tienes es a Leonardo que no mira, que le está a la espalda a la Virgen y al niño. Tienes a los adoradores de la Virgen y el niño, que parecen ser seres de otro mundo, figuras infernales, y los devotos de los símbolos asociados a Juan el Bautista, que son jóvenes y saludables. Así que uno podría pensar que Leonardo tenía algún tipo de interés por Juan el Bautista, y sin duda lo tenía a juzgar por esta y otras pinturas. Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel y otros, es una de las grandes figuras del Renacimiento, y todo el mundo en aquella época
se veía influido por el resurgimiento de una espiritualidad alternativa, en gran parte mediante fuentes herméticas y cabalísticas. Por eso es probable que muchos de ellos defendieran en secreto diversas opiniones y creencias que no se adecuaban a la ortodoxia de la Iglesia. Si pudo haber una tradición de adoración de Juan el Bautista que sobrevivió hasta este momento de una forma tangible a través de fuentes templarias y que llegó hasta Leonardo da Vinci por esta vía, es posible, pero sin duda es especulativo en grado sumo. Otro par de obras interesantes, por la continuidad de las ideas entre ellas, son las dos versiones de Da Vinci de la Virgen y el niño con Santa Ana. Un carboncillo en la Galería Nacional de Londres representa a la Virgen, al niño Jesús, a Santa Ana y al niño Juan. En la segunda pintura vemos básicamente la misma escena, excepto porque el niño Juan ya no está en el cuadro, ha sido sustituido por un cordero. Aunque ahora Jesús sea llamado a menudo el Cordero de Dios, porque según los Evangelios fue Juan el Bautista quien señaló a Jesús y dijo, «Este es el Cordero de Dios», el símbolo también se usaba a menudo para Juan, como muestra claramente este cuadro. Y a propósito, también este último símbolo era usado por los caballeros templarios. Así que, en este cuadro, el cordero representa claramente a Juan el Bautista. Y si miras la manera en la que Jesús juega con el cordero, verás que el cordero no es feliz. Al cordero lo están maltratando. Solíamos reírnos y hacer chistes, y decíamos que era como si Jesús estuviera tratando de arrancarle la cabeza al cordero, y de hecho parece que quisiera hacerlo, con sus manos agarrando sus orejas y la pierna alrededor de su pescuezo. Así que aquí seguimos viendo ese claro simbolismo de la cabeza vinculado a Juan el Bautista, por razones obvias, ya que murió decapitado. Esta forma de interacción entre Jesús y Juan, de hecho, sugiere una lucha, una rivalidad. La Última Cena está considerada la mejor obra de arte de Leonardo. Sometido recientemente a restauraciones de gran alcance, este fresco, ubicado en el refectorio de Santa María della Grazie en Milán, plantea muchas preguntas intrigantes. La figura central muestra a Cristo en la Última Cena rodeado por los apóstoles. Esta escena es el origen del rito de la Eucaristía, que constituye el rito central de la Sagrada Comunión de la Iglesia cristiana. Notad, sin embargo, que en el cuadro de Leonardo falta el cáliz o copa que se requiere para este ritual. ¿Está Leonardo insinuando un significado diferente para el Santo Grial? Según Pignet y Prince, en su libro Las revelaciones de los templarios, la figura a la derecha de Cristo, o sea, a nuestra izquierda al mirar el cuadro, es una mujer. En su libro, Dan Brown hace que Lee Tibing explique que esta figura no es otra que María Magdalena. Dentro de la Última Cena, Leonardo refleja el momento en que los apóstoles oyen a Jesús decir que uno de ellos lo traicionará. El pintor captó en sus rostros las diferentes reacciones ante esta terrible noticia. Otro detalle del cuadro que Pignet y Prince destacan es la llamada mano sin cuerpo, que se ve sujetando un cuchillo, aunque en la versión restaurada del fresco parece pertenecer al apóstol Pedro. La posible figura femenina aparece muy cercana a Pedro, quien parece extender una mano amenazante sobre su cuello. Esto posiblemente sea un eco del antagonismo entre Pedro y Magdalena al que se alude en algunos de los evangelios gnósticos. Como se menciona en la Revelación y el Código da Vinci, los dos personajes centrales usan ropas idénticas, pero de colores opuestos, azul y rojo, y sus cuerpos, alejados uno del otro, forman una letra M. Del otro lado de Cristo está la figura de Tomás, que está haciendo lo que se conoce hoy en día como el gesto de Juan el Bautista, con su dedo levantado. Aunque normalmente se asocie con Juan el Bautista, se desconoce por qué Leonardo se lo asignó a Tomás.
Especialistas y académicos por lo general están de acuerdo en que la figura que está de espaldas a Jesús es un autorretrato de Leonardo como el discípulo Tadeo. Parece que Leonardo, en medio de esta escena tradicional y muy familiar, se las ingenió para sazonar la obra con simbolismo, misterio e intriga a partes iguales. Muchos de los personajes pintados por Leonardo da Vinci parecen tener una sexualidad ambigua. Si tomamos el personaje a la derecha de Cristo en la Última Cena, a la izquierda cuando miramos, la figura puede ser perfectamente María Magdalena, como sugieren Prince y Picknett. Sin embargo, este personaje podría haber sido perfectamente un hombre. Si miramos a los personajes en Juan el Bautista, la última pintura de Leonardo, o en la Mona Lisa, su pintura más famosa, veremos que también allí hay una sexualidad ambigua. Si les quitáramos el pelo, por ejemplo, no veríamos ningún estereotipo sexual. Estos personajes son claramente hermafroditas, y existe la posibilidad de que Leonardo esté tratando de transmitir este tema a través de sus obras, la idea de conjurar hombre y mujer. Este pensamiento de origen gnóstico es el que muchos estudiosos creen que Leonardo estaba tratando de comunicar. Es muy interesante que una de las pinturas más famosas del mundo sea La Última Cena de Leonardo. Hay copias de la obra en todas partes, hasta en alfombrillas de baño. Pero se sabe muy poco, incluso por parte de los supuestos expertos que conocen de cerca la pintura, pero que están demasiado lejos de las raíces esotéricas de Leonardo para saber realmente de qué se trata y por qué lo pintó. Claro que la primera razón por la que pintó el cuadro es que se lo pidieron, se lo encargaron, y lo hacía para ganarse la vida. Pero en segundo lugar, Leonardo, siempre que podía, llenaba su obra de mensajes heréticos destinados solo a los que tenían ojos para ver. Se arriesgaba mucho, si tenemos en cuenta lo que le pasaba a la gente que hacía cosas como estas y no se salía con la suya. Pero en su La Última Cena, muy famosa ahora gracias a Dan Brown, es una mujer quien está sentada cerca de Jesús, y no el joven San Juan. Es como una mezcla, porque este personaje tiene una barba rala. Es una barba simbólica, y por lo que sabemos, Magdalena tenía una ligera barba. Ella está inclinada, y ambos forman una M muy grande, que creemos puede ser una pista para determinar quién es esta persona. Y otra pista quizás es el hecho de que Jesús está usando una túnica roja y un manto azul que cuelga sobre su hombro. Y este personaje, la llamaremos María Magdalena, está usando un atuendo opuesto. Ella lleva una túnica azul y una capa roja. Y parecen literalmente unidos por las caderas a pesar de que ella se incline hacia nuestra izquierda. No tienes cómo entender el porqué si lees solo el Nuevo Testamento, pero en gran cantidad de textos prohibidos y heréticos se explica con detalle que ellos son amantes. No casados, como Dan Brown y otros afirman, sino amantes. Tal vez en un sentido ritual y sagrado del sexo, es casi seguro, pero ¿eran también amantes en el sentido habitual? ¿Quién sabe? En La Última Cena hay también muchas cosas que demuestran que la gente no mira realmente el cuadro. Por ejemplo, hay una mano con una daga que amenaza el vientre de un discípulo. Y ya he escuchado a un supuesto experto mundial sobre Leonardo decir que es la mano de algún discípulo. Pero la verdad es que hemos tratado de hacerlo y hay que ser un contorsionista. La pregunta clave es, ¿por qué hay que ser un contorsionista para clavarle una daga a alguien en la barriga? Para nosotros lo interesante es, y se trata de algo típico, de cómo la gente ve las grandes obras de arte sacro, que prácticamente nadie se da cuenta de la mano o la daga. Simplemente no los ven porque no esperan que estén aquí. Otras cosas en La Última Cena. Leonardo se pintó a sí mismo como San Judas, el segundo discípulo a la izquierda de Jesús.
y le da la espalda a Jesús. Otro elemento interesante es que hay un discípulo sentado cerca de Jesús que hace esto. El gesto de San Juan Bautista, prácticamente en la cara de Jesús. ¿Podría ser un recuerda a Juan el Bautista? ¿Quién sabe? Pero sin duda en las obras de Leonardo este gesto siempre representa a Juan el Bautista, incluso si no está presente físicamente, y por supuesto no lo está en la Última Cena. Es interesante que el personaje que se parece a María Magdalena, que es probable que sea María Magdalena, tenga una mano que le corta la garganta. Y esta mano sea de San Pedro. Y es curioso que, de acuerdo con los libros prohibidos, los evangelios perdidos, algunos de los cuales circularon en época de Leonardo, en los movimientos clandestinos y en las sociedades secretas, San Pedro y Magdalena se echaban las manos al cuello. Básicamente, Pedro la odiaba. Odiaba su influencia sobre Jesús y odiaba el hecho de que ella fuera la favorita de Jesús, y la amenazaba. Y en uno de estos libros, María Magdalena le dice a Jesús: le tengo miedo a Pedro porque me amenaza y odia todo mi sexo. Y aquí en el cuadro, en esta M gigante de la que él forma parte, y Pedro también forma parte un poco de la letra, él la amenaza visiblemente. La última cosa que me gustaría señalar es que, aunque esto represente la escena sagrada en la que Jesús instituye el sacramento, en el que el vino representa su sangre y el pan su cuerpo, aún así falta el cáliz delante de Jesús. De hecho, hay muy poco vino en toda la mesa. Estaría Leonardo, que sabemos por nuestra investigación que odiaba a la Sagrada Familia, diciendo que este hombre nunca había derramado su sangre por ti. También, aunque haya mucho pan en la mesa, vemos que muy poco ha sido partido. ¿Estaría diciendo que este hombre nunca había cortado su cuerpo en la cruz por ti? Esta es una postura muy radical, y creo que la única gente que conozco que asume este tipo de posición eran los mandeanos, que nunca fueron cristianos, aunque hayan adoptado ese eufemismo de cristianos de San Juan. Ya sabes, los sacerdotes, los cruzados y otros cristianos, pero ellos nunca fueron cristianos. Dentro de las más cristianizadas variantes de la tradición esotérica, no es demasiado probable que sostuvieran que Jesús se había reservado el papel mesiánico de Juan, sino que probablemente decían que ha habido varios mensajeros de la luz a lo largo de la historia. Ha habido varios Mesías y no solo un único Dios concebido. Y uno de ellos fue Juan. Y Jesús también, de una forma distinta. Y quizás no fue el mismo Jesús, sino sus seguidores, los que eclipsaron la importancia de Juan y dijeron que era un loco, que no era ni la sombra de aquel que vendría después y todo eso, y lo empezaron a considerar una figura menor. Y tal vez aquí fue donde se originó la injusticia y la distinción equivocada. Pero esta gente también dirá que habrá otros, tal vez pronto, tal vez tarde, no lo sabemos. Pero la llegada de mensajeros mesiánicos de lo alto es un proceso continuo en la historia y, por supuesto, para las mentes ortodoxas. Esto le quita la gloria a Jesús, porque se supone que Él ha sido el único. Se trata esencialmente de una aplicación del principio monoteísta, un solo Dios, una sola ley, un solo camino. En el Código da Vinci, los personajes Robert Landon, Sophie Neveu y Lee Tibing visitan la iglesia del Temple en Londres. Ubicada entre Fleet Street y el río Támesis,
La iglesia del Temple es una edificación del siglo XII que todavía se usa hoy en día como un lugar de culto. Fue construida por los caballeros templarios en un sitio en Londres originalmente establecido como lugar de reunión para la orden por su primer gran maestre, Hugo de Peyat. La iglesia consta de 2 secciones separadas. El edificio está formado por un área conocida como la iglesia redonda y una sección rectangular adjunta conocida como presbiterio. La iglesia redonda se basa en el diseño de la iglesia de Jerusalén del Santo Sepulcro y conserva las tradiciones de los caballeros templarios. La iglesia redonda fue consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclio, el patriarca de Jerusalén. Se cree que Enrique II, el rey de Inglaterra, estuvo presente en la ceremonia. En esta iglesia redonda se encuentran algunas de las figuras más interesantes del edificio. Tal y como se dice en el Código da Vinci, la iglesia es conocida por las esculturas en mármol de 9 caballeros que hay en el suelo en la parte central. Los personajes en la novela han venido para ver un caballero enterrado por el Papa, una pista que creen que los conducirá hasta el lugar donde está guardado el Santo Grial. En el Código da Vinci se cita a los templarios, ya sea en asociación con el Santo Grial o en relación con su posible descubrimiento del supuesto tesoro del Templo de Jerusalén. Esta orden religiosa y militar se creó en 1118 cuando un caballero de Champagne, Hugo de Peyat, y sus 8 compañeros de cruzadas, unidos por un voto ante el rey Balduino de Jerusalén, juran proteger a los peregrinos que viajan por Tierra Santa. Los caballeros pidieron específicamente establecer su sede en el Monte de Templo, al cual le dieron el nombre de Templum Dominae. Pero se pasaban más tiempo excavando debajo del templo que escoltando peregrinos. La Iglesia premió sus servicios militares eximiéndolos del pago de los impuestos eclesiásticos normales, lo que permitió a los templarios aumentar el número de sus miembros y volverse increíblemente ricos y poderosos. Además de poseer enormes extensiones de tierra y una inmensa flota, los templarios fueron los primeros banqueros internacionales de Europa. La orden también ganó reputación de estar obsesionada con los rituales secretos, lo que permitió a sus enemigos jugar la carta de las acusaciones de herejía cuando el rey francés Felipe IV decidió usar todas sus fuerzas contra ellos, ya que envidiaba sus riquezas y temía su poder militar. El rey recibió el apoyo del Papa Clemente V, quien estaba convencido de que los templarios querían destruir a la Iglesia. El viernes 13 de octubre de 1307, un número significativo de caballeros templarios fueron arrestados en Francia. Se piensa que los actos que siguieron a estos arrestos, entre los que se cuentan las confesiones logradas mediante la tortura, juicios amañados y falsificados y ejecuciones sumarias, llevaron a la creencia de que el viernes 13 es un día de mala suerte, una superstición que mucha gente mantiene aún. A pesar de todos esos esfuerzos oficiales por aniquilar a la orden y de la disolución de la misma por el Papa, se supone que los miembros que sobrevivieron a la persecución y a la masacre escaparon por mar llevando consigo la mayor parte de su fabuloso tesoro, incluyendo antiguas reliquias de la Iglesia, y se trasladaron a Escocia. Pasemos ahora al presbiterio. Esta es la parte del edificio que reemplazó al antiguo coro, y la construyó el rey Enrique III como expresión de su deseo de ser sepultado allí. Pero a pesar de su admiración por el temple, se descubrió después de su muerte que su testamento había sido modificado, lo cual explica por qué está enterrado en la abadía de Westminster. La iglesia del Temple ha visto desarrollarse una gran cantidad de episodios históricos entre sus muros, desde las negociaciones que llevaron a la Carta Magna o la abolición de la Orden de los Caballeros Templarios, a la restauración por Christopher Wren tras un bombardeo alemán en 1941 que incendió el techo y obligó a hacer reparaciones de gran alcance que solo terminaron en 1954. En el Código da Vinci de Dan Brown, Robert Langdon y Sophie Neveu llegan a la capilla Roslin en busca del Santo Grial, con la intención de descubrir sus secretos. De hecho, durante mucho tiempo se ha asociado Roslin con el Santo Grial, no por una relación directa con Cristo, sino como el lugar donde se cree que se trajo y se escondió la copa, el cáliz de Cristo. Hay muchas relaciones entre Roslin y el Santo Grial. Edimburgo, la capital de Escocia, es una ciudad con una larga historia y numerosas leyendas. Robert Langdon y Sophie Neveu viajan a varios kilómetros al sur de esta ciudad, a Roslin precisamente, ya al fin de su búsqueda, para resolver el acertijo propuesto por el abuelo asesinado. La capilla de Roslin, fundada en 1446 por el conde William Sinclair, está protegida actualmente por una estructura de acero que proporciona una plataforma para contemplar la iglesia. La capilla, sin embargo, todavía no está acabada. Tras la muerte de su fundador en 1484, su hijo Oliver le añadió el techo, pero no terminó completamente el proyecto de su padre.
Si recorres el interior de la capilla de Roslin, verás que hay caballeros montados a caballo, hay unicornios, camellos y unos 150 hombres verdes en Roslin. Si te fijas, verás hombres verdes niños, hay hombres verdes muertos. Dentro de la capilla, la decoración escultórica es admirable por su variedad de animales, de plantas, ángeles y demonios, todos realizados con sumo cuidado y destreza. Todo está ricamente decorado, incluso la bóveda del techo, que se alza a 12 metros sobre la cabeza de los visitantes. Los paneles están labrados con rosas, azucenas y estrellas de 5 puntas. La capilla de Roslin dejó de ser usada después de la Reforma, y en 1592 se destruyeron sus altares para evitar una amenaza de excomunión. Pero en 1862 la iglesia fue restaurada y dedicada de nuevo al culto. Hoy, gracias a constantes trabajos de restauración y conservación, podemos disfrutar de este excelente trabajo artístico. Desde su fundación, Roslin y su evocadora belleza han llevado a los visitantes a todo tipo de conjeturas sobre su significado y a ver en ellos sus destinos, terrenales o celestiales. Este es el fin de la época medieval, el comienzo del Renacimiento. Y lo que tenemos de hecho en Roslin es la cumbre de la era medieval. Tenemos todo el simbolismo, todos los personajes. Es casi como una versión en miniatura de toda la Edad Media. Tanto los eruditos como los meros aficionados han tratado durante mucho tiempo de descifrar el significado de algunos de los cientos de casetones que cubren los arcos del techo. Hay incluso un premio para el primero que resuelva el misterio. Sí, hay cientos y cientos de casetones en los arcos, al final. Cada uno de ellos tiene tallada una figura diferente. Y abundan las teorías sobre cuál es su significado concreto. Incluso hay quien piensa que si consiguiéramos realmente descifrar estos símbolos, obtendríamos un mapa con el que podríamos encontrar un lugar concreto, el sitio donde está el tesoro. Otros piensan que es música. Hay diferentes instrumentos medievales en manos de los ángeles al final de muchos de estos arcos. Así que puede que se trate de una partitura en clave de una canción medieval. Y si se ejecutara esta melodía, entonces la bóveda se abriría milagrosamente, descubriendo el tesoro. No se sabe, y es bastante probable que nunca lo resolvamos. Como afirma Max Oxbrough, en los mitos populares la capilla está vinculada a la Orden de los Caballeros Templarios, y todo lo relativo al contenido de sus bóvedas y de su cripta está rodeado de misterio. En los últimos años, muchos autores han elucubrado con que el tesoro de Roslin podría ser en realidad el Arca de la Alianza, o alguna otra pieza del tesoro de Jerusalén. O puede ser el tesoro de los templarios, traído desde Francia. O puede ser la cabeza embalsamada de Jesús. Se dice que hay papiros o pergaminos que de hecho contienen los evangelios perdidos de Jesucristo. Hay, en fin, una infinidad de teorías sobre qué es el tesoro de Roslin. En el inventario de los posibles objetos que pueden integrar este escondido tesoro están el Arca de la Alianza, la Piedra del Destino, la Cabeza de Cristo o las riquezas de los templarios que se salvaron de las garras del rey francés Felipe IV. Dan Brown nos cuenta que la capilla de Roslin fue construida por los templarios. Nos dice que hay una estrella de 6 puntas, la estrella de David o el sello de Salomón, grabada en el suelo y gastada por los años. Nada de esto es cierto. No hay ninguna estrella de 6 puntas grabada en el suelo. En realidad no hay ninguna estrella de 6 puntas en Roslin. Hay un montón de estrellas de 5 puntas. Y este símbolo está presente por todas partes en la capilla. Las conexiones con los templarios también son totalmente falsas. La presencia de los templarios en toda la región de Roslin es evidente. Aunque, como dice Mark Oxbrough, parece que los templarios no tuvieron que ver directamente con la construcción de la capilla de Roslin. Esta cuestión todavía es discutida por muchos investigadores y autores hoy.
Bajando por el camino de Roslin encontramos la aldea antiguamente llamada Valentrodach, que hoy se conoce como Temple, y fue aquí donde los templarios locales establecieron su cuartel general y su base. En efecto, según la leyenda, puede ser que los templarios hayan participado en la batalla de Bannockburn, luchando a favor de los escoceses, y posiblemente cambiaron con su intervención el curso de la guerra. Pero debo decir otra vez que muchos investigadores y autores discuten estas afirmaciones. Sea lo que sea, los templarios parecen haber desempeñado un papel muy importante en la historia de la región de Roslin y de su capilla. Bueno, lo primero de todo, podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que parte de la gente de aquel tiempo que iba a la Tierra Santa estaría descontenta, de alguna manera, con el paradigma ortodoxo de la religión cristiana de entonces. De hecho, algunos de ellos probablemente se unían a las cruzadas precisamente porque querían descubrir algo más. Iban allá porque sentían que tal vez si visitamos el lugar geográfico donde realmente sucedió todo esto, tal vez descubramos el verdadero cristianismo. El cristianismo no era una religión muy apasionante que digamos en la Edad Media. Así que algunos de los que peregrinaron a Tierra Santa estaban preparados para una visión alternativa, y parece que algunos de los templarios recibieron una enseñanza de este tipo. En 1309, los templarios fueron sometidos a juicio en Edimburgo. Y al menos en una docena de lugares del sur de Escocia hubo testimonios de que los templarios eran malos cristianos, de que no les daban dinero a los pobres, de que hacían lo que estuviera a su alcance para obtener más tierras para la orden. Y se decía que si los templarios hubieran sido buenos cristianos, nunca habrían perdido Tierra Santa. Cuando se hicieron las acusaciones contra los templarios en el 1300, afirmando que habían practicado en secreto ciertas herejías, entre algunas de estas acusaciones encontramos indudablemente elementos que se pueden haber derivado perfectamente de los mandeanos o de fuentes gnósticas similares. Así que es muy probable que los templarios hayan asimilado ciertas enseñanzas y tal vez algunas prácticas ceremoniales de los mandeanos, y que las hayan traído a Europa y mantenido en un círculo reducido, obviamente, porque de otro modo era peligroso. Y puede que al final los hayan descubierto, y cuando por otros motivos el rey de Francia y el Papa quisieron deshacerse de los templarios, entonces usaron estas razones como una excusa. Mirad, son unos herejes. En la novela, Brown se recrea mucho en esta organización secreta, describiéndolos de una manera benevolente y amigable. ¿Pero existe realmente? No se sabe a ciencia cierta. Muchos investigadores han escrito cientos y cientos de páginas sobre esta oscura organización, pero no aportan nada en concreto. No hay ninguna evidencia real de que ninguna de las figuras citadas, supuestamente grandes maestros del priorato de Sion, como Víctor Hugo, el propio Leonardo da Vinci o Jean Cocteau, no hay nada en absoluto que los vincule a esta organización. Se supone que Sir Isaac Newton fue una de las principales figuras, un gran maestro, pero no tenemos ninguna prueba en absoluto. Parece más probable que el priorato de Sion, tal y como conocemos hoy a esta moderna organización secreta, sea real, pero que tenga un pasado inventado. Esta sociedad secreta sin dudas existe. No la inventamos nosotros. Sinclair, como nombre, aparece en documentos sobre el priorato de Sion, pero estos documentos se escribieron en el siglo XX, y esta lista de personas es ficticia. Por supuesto, hay una gran cantidad de nombres reales en esta lista de grandes maestres. Pero estos Sinclairs de los que se habla aquí, Marie y Catherine, esta gente no existe. No hay nada en absoluto, no hay registros históricos sobre esas personas. Por lo tanto, se lo han inventado. Entre todo lo que considero como material fidedigno, veo que el nombre del priorato de Sion no fue inventado hasta la década de los 50. Brontë y sus seguidores no lo usan nunca, y opino que se trata de una invención reciente que trata de legitimarse a sí misma, aduciendo que estaba relacionada con otras cosas en el pasado,
y que era un enlace en una cadena de transmisiones o herencias, cosa que obviamente no es. El misterio del priorato de Sion está indisolublemente unido a otro misterio. Otro gran misterio francés, el de la aldea de Rennes-le-Château. La mayoría de la gente se entera de la existencia del priorato de Sion a causa del misterio que rodea a este pueblo del sur de Francia. Este misterio consiste en ¿de dónde sacó el dinero el cura Saunier? Lo que parece evidente en el área de Rennes-le-Château y en el Languedoc en general es que aquí pasaban muchas cosas. Tenemos la herejía de los cátaros, que creían en una especie de dios gnóstico, en el ser secreto, en la verdad secreta. También tenemos a los templarios, que vienen a parar a esta región y que construyen muchos castillos y fortalezas. Tenemos una gran cantidad de iglesias dedicadas a María Magdalena y a Juan el Bautista. Se diría que toda la región retiene un recuerdo, un eco de algo muy remoto, de algo muy importante. Y es esta región la que debemos explorar, creo, para obtener más de una respuesta a algunos de estos interrogantes. El origen de la historia subyacente en el Código da Vinci puede rastrearse en una pequeña aldea del sur de Francia. El misterio de Rennes-le-Château ha sido destacado durante años en cientos de libros. Es una historia de intrigas, de poder y de política, y de un tentador secreto perdido. Pero por debajo de todo está la leyenda del fabuloso tesoro perdido. En la zona de Rennes-le-Château ha habido asentamiento de población durante miles de años. Los visigodos establecieron un próspero reino en el siglo V, extendiéndose hasta lo que es hoy territorio español, hasta que los francos, guiados por Clovis, los derrotaron. Lo importante, según la historia secreta mantenida por el priorato de Sion, es que los descendientes de Jesús y de María Magdalena, que vivían en el sur de Francia, se casaron en esta época con francos descendientes de judíos que habían emigrado hacia esta región provenientes de la Germania y antes de Grecia. Esta unión fue la base del linaje real merovingio. Sus emblemas eran el pez, el símbolo de Jesús, el león de Judá y la flor de lis, más tarde el símbolo de la realeza de Francia. El último rey merovingio fue depuesto en 750, pero sus poderosos descendientes participaron en la primera cruzada para recuperar los antecedentes de la familia en la Tierra Santa. Según afirma Jim Mars en Gobernado por el Secreto, fueron ellos también los que crearon el priorato de Sion y su brazo armado, los caballeros templarios. El priorato de Sion ha secuestrado en cierto sentido ese primitivo misterio porque aseguran, consta en los dosieres secretos, que el priorato de Sion conoce todas las respuestas del misterio de Rennes y sabe todo lo que hay detrás. Dicen que fue el priorato quien dio a Saunier su dinero y por eso muchos de los escritos sobre el misterio de Rennes-le-Château han involucrado al priorato de Sion. Varios siglos después, en 1781, el párroco Antoine Bigot fue designado guardián de la iglesia de Rennes-le-Château. También le confió un gran secreto Marie Blanchefort, miembro superviviente de una familia de la nobleza local, cuyos orígenes se remontaban a varias generaciones. Se cuenta que el cura escondió el documento en un pilar visigótico que sustentaba el altar de la iglesia y que también creó otros 2 monumentos con escritos cifrados. A finales del siglo XIX, la iglesia de Rennes-le-Château adquirió gran notoriedad cuando su párroco, François Baranger-Saunier, descubrió en ella unos documentos escondidos. El cura llevó el material a las autoridades eclesiásticas y de pronto se convirtió en persona rica e importante. Creemos que, aunque el misterio es auténtico, lo que de verdad tenemos que preguntarnos es de dónde sacaba el dinero el cura y qué se traía entre manos. Parece que estaba involucrado en actividades nada ortodoxas. Pero el priorato de Sion se ha apropiado del tema. Ellos hallaron este misterio, que era poco conocido cuando lo incorporaron a los dosieres secretos al principio de la década del 60. Y como se vincularon tan profundamente, no puedes escribir sobre el misterio de Rennes-le-Château sin escribir también sobre el priorato de Sion. Y tal vez no tengan nada que ver una cosa y la otra. Es una apropiación de un misterio por el otro. La información que se suministraba a las 3 órdenes fue en buena medida
el núcleo del esoterismo francés, pero amañada y recortada por Pierre Plantard en beneficio de las hipótesis del priorato de Sion. Aquí es donde una buena cantidad de material se desvirtúa. Se cree que posiblemente descubrió enterrado el tesoro de Jerusalén o las riquezas del rey merovingio Dagoberto, muerto mucho antes. Puede también que se tratara de documentos que vincularan a los descendientes de Jesús y María Magdalena con la realeza merovingia de la región y sus herederos vivos, justo lo mismo que causó la cruzada de 20 años contra los cátaros y que pudo haber tenido un papel importante en la represión ulterior de los caballeros templarios. El padre Saunier usó su nueva riqueza para restaurar la iglesia de Rennes-le-Château y sin que pudiera saberlo, su nombre fue afortunadamente usado por el autor Dan Brown para crear su personaje Jacques Saunier, el gran maestre del priorato de Sion, cuyo asesinato desencadena el espléndido argumento del Código da Vinci. De aquí surge una gran cantidad de preguntas de interés. La gente que está detrás de los dosieres secretos, vamos a llamarlos el priorato de Sion, ¿se apropió de algo por completo o de verdad sabían algo sobre el misterio? ¿Estaban involucrados en el asunto y luego le añadieron detalles de su propia invención para hacer que la gente tomara la dirección que ellos querían? Su versión sobre lo que pasó en realidad con Saunier y su dinero no se sostiene. En lo que cuentan hay anomalías y errores. Sin duda, hay una pizca subyacente de verdad, pero la verdad está considerablemente oscurecida por una gran cantidad de material especulativo y ficticio. Y creo que se requiere una persona con mucha intuición para separar el grano de la paja. El trabajo en la iglesia progresaba. Se dijo que se había roto la losa y que se había encontrado un tesoro dentro, tal vez escondido por los nobles locales durante la Revolución Francesa. Había también un manuscrito que fue descifrado y que hace referencia a Saint-Sulpice y al artista Teniers, que no es más que un anagrama del epitafio en la lápida del marqués de Blanchefort. Se siguió con la remodelación, se levantó el altar y se descubrieron documentos ocultos. Se requería que fueran traducidos por especialistas y después de consultar al obispo de Carcassonne, Saunier visitó París y la iglesia de Saint-Sulpice. Saint-Sulpice es la famosa iglesia de París donde el temible Silas del Código da Vinci se dirige para buscar la piedra angular al pie del obelisco. La iglesia de Saint-Sulpice fue originalmente construida en la era merovingia dentro de los límites de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, como parroquia para los campesinos que vivían en su jurisdicción a la orilla izquierda del Sena. La iglesia está dedicada a San Sulpicio, el arzobispo de Bourges del siglo VI, cuya fiesta se celebra el 17 de enero. Los documentos del priorato de Sion, conocidos como los dosieres secretos, afirman que la iglesia fue en realidad construida sobre las ruinas de un templo pagano anterior dedicado a Isis, y se decía que la estatua de Isis se veneró como si fuera la Virgen María en Saint-Germain hasta que fue destruida en 1514. La parroquia de Saint-Germain fue cobrando importancia debido a la propia abadía de Saint-Germain-des-Prés, que albergaba una reliquia de la verdadera cruz y la túnica de San Vicente. Saint-Sulpice fue continuamente reconstruida y ampliada para servir a la creciente población del lugar que se iba enriqueciendo. Las obras del edificio actual, destinado a servir como seminario de Saint-Sulpice y a rivalizar con Notre-Dame de París en tamaño e importancia, se iniciaron en 1646, pero pronto empezaron a tener dificultades financieras. 6 arquitectos lucharon por terminar el proyecto a lo largo de un período de 134 años. La iglesia contiene obras de arte de muchos artistas. La capilla de Los Ángeles fue decorada por Eugène Delacroix, quien dedicó varios años, entre 1855 y 1861, a este encargo. Es en la iglesia de Saint-Sulpice en París donde Berenger Saunier trata de descifrar los legendarios pergaminos que teóricamente encontró en el lugar. Hay algo interesante en relación con Saint-Sulpice.
Dentro de la iglesia hay un reloj de sol. Este reloj tiene un gnomon, un instrumento en forma de obelisco que se alza frente a una de las paredes de la iglesia. Y ciertos días del año el sol brilla en la ventana opuesta, iluminando determinadas partes del gnomon. Debajo del gnomon se extiende una tira de latón a lo largo del piso de la iglesia, que se conoce como línea rosa. El gnomon de la iglesia de San Sulpice, casi justo en la base del obelisco, es el escondite de la piedra angular que Silas busca. Este destroza una baldosa del suelo bajo la cual hay un hueco para acabar descubriendo solo una cita bíblica de Job y no el mapa que él espera. Fue el cura de San Sulpice, Jean-Baptiste Long de Geiche, el responsable de recaudar los fondos necesarios para construir el reloj en 1737. El párroco quería establecer el momento exacto de los equinoccios para poder calcular la fecha en que caería la Semana Santa cada año. El reloj consiste en una línea de latón que va de norte a sur por el suelo del crucero de la iglesia. Un obelisco de mármol blanco, surcado en su centro por la misma tira de metal, tiene grabado el signo de Capricornio. El sol incide sobre esta línea en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. El obelisco tiene también una inscripción real en su base que conmemora el propósito de la construcción del reloj. Como la inscripción contenía los nombres del rey y sus ministros, fue borrada durante la Revolución Francesa, aunque alcanzó a ver muchos de los juicios y ejecuciones de esta época. En la capilla de San Juan Bautista, el escultor Louis-Simon Bassot retrató el santo con el índice levantado en lo que se conoce como el gesto de Juan. Esto es algo que Dan Brown no recoge en su libro. El autor sigue la línea de que el gran enigma que protege el priorato es la descendencia de Jesús y María Magdalena, que ellos tuvieron hijos que se establecieron en Francia y que la sociedad secreta existió durante décadas con el único propósito de proteger al linaje de Cristo de cualquier amenaza. Cuando aborda el priorato de Sion y todos los hijos descendientes de María Magdalena y todo eso, pasa a entrar de nuevo en un plano completamente diferente. Veo a Magdalena como la verdadera sucesora de Jesús, lo que puede parecer una locura. Todos dicen que es San Pedro, pero según los evangelios gnósticos era ella la sucesora. También hay un gran interrogante en lo que se refiere a su origen étnico. Yo he rastreado sus posibles raíces hasta Egipto o Etiopía y creo que probablemente se trató de una mujer negra. Cerca de la aldea de Rennes-le-Château hay un pueblecito costero llamado Saint-Marie-sur-Mer. Saint-Marie celebra el nombre de María Magdalena. Pero también allí, en una de las iglesias del lugar, en una pequeña cripta, hay una virgen negra que no es María Magdalena o María, la madre de nuestro Señor. Esta virgen negra única representa a Santa Sara. La Iglesia Católica no reconoce de hecho a Sara como santa, pero los gitanos de esta región, de la Camarga, celebran la fiesta de esta desconocida santa todos los años en el mes de mayo. Santa Sara, según la leyenda, llegó en barco con María Magdalena y otros personajes huyendo de Tierra Santa después de la muerte de Cristo.